Bueno, todo va un poco enganchado. Primero lo que dije en el editorial, que puedes escucharlo en mi canal de YouTube, ¿no? O también en mi página. Mi canal de YouTube, Jorge Calvo Oc. Ahí, bueno, tenés todo el resumen de lo que hacemos periodísticamente, igual que en nuestra página, que es nuestro sitio en internet, www.jorgecalvo.com.ar. Massa, que es el candidato del oficialismo, y a su vez el ministro o el superministro de Economía de la Argentina, quiere cerrar este viernes con el Fondo Monetario Internacional. Es un hombre que está midiendo centímetro a centímetro las posibilidades reales que tiene la Argentina de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo de especular políticamente con la candidatura que lo tiene puesto a él como precandidato presidencial para las próximas elecciones. Una de las cosas que anunció Massa, parejamente a esto, tiene que ver con el famoso impuesto a los débitos y créditos bancarios, el conocido como el impuesto al cheque, ¿no? Que, digamos, suele generar créditos a empresas que no lo pueden usar. El 30% de lo pagado por impuesto al cheque puede ser utilizado a partir del 1 de agosto como pago a cuenta del 15% de los aportes de las contribuciones. ¿Querés que te lo repita para que lo entiendas? El impuesto al cheque puede ser utilizado a partir del 1 de agosto como pago a cuenta del 15% de los aportes de las contribuciones. Eso lo anunció el propio Massa para aliviar a las empresas el doble pago que a veces se produce. Así que, por otro lado, dio a conocer un alivio en el anticipo a las ganancias para pymes que va a atacar a 330.000 pymes, o va a abarcar, no va a atacar, y 3,5 millones de personas que tenían como pago del anticipo de la primera cuota el 25%. Sobre estos temas vamos a hablar con el economista Julio Moreno, primero para que nos dé su opinión, y después para que haga las críticas pertinentes si es necesario. Doctor Julio Moreno, Jorge Calvo lo saluda. ¿Cómo va? Buen día, Jorge. Un gusto de escucharlo. Muy bien, por suerte, y por supuesto un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, más o menos yo hice la introducción al tema. Me interesaría conocer la opinión de un respetado economista como es el doctor Julio Moreno, para que nos dé su punto de vista sobre estos temas que anunció Massa, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero del impuesto al cheque. Por de Sí. pronto te diría que Sergio Massa, el ministro de Economía, aumentó la tasa de gravabilidad del impuesto al cheque. Primer tema ya conflictivo, cuando en definitiva lo que nosotros estamos buscando es que se achiquen y se terminen las más de 147 impuestos que hay en este país. Obviamente este alivio, este famoso 15% del impuesto a los débitos, me parece que es una tomadura de pelo, cuando en definitiva lo que está faltando acá, tenemos una economía informal de un 50%, trabajadores que no están aportando. Me parece que realmente esto es una medida preelectoral que obviamente el empresario la va a utilizar, pero no son medidas de fondo que vayan a solucionar los problemas que actualmente tenemos hoy en Argentina. Así que decirme que ya han aumentado la tasa de este famoso impuesto al cheque, ¿no es cierto? Y por otro lado decir, bueno, a partir del 1 de agosto que lo va a descontar en los sueldos de agosto, o sea que van en las liquidaciones de septiembre, después de las PASO, obviamente está haciendo todas las medidas que necesita para que de alguna manera lograr los favores o el beneplácito de algunos empresarios, pero yo creo que no es una solución de fondo cuando en definitiva el empresario estamos ya entrando en un proceso de recesión, salvo el turismo, hay 2 o 3 actividades del campo en un proceso de recesión muy serio. Ya el INDEC habló de un 4% de recesión interanual. Entonces, obviamente, una inflación de un 6, un 7% que no la va a poder controlar hasta las elecciones, que él está especulando que va a poder bajar la inflación. Así que no lo veo como puede ser, hay que servir, hay que utilizarlo, pero no es una solución de fondo, son todos parches, como están acostumbrados, no hay un programa,
no hay un plan de gobierno, y lo único que está haciendo en este momento Jorge es un plan durar, ni siquiera llegar a las elecciones, es un plan durar. Y después sí, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente el Fondo Monetario se está mostrando muy displicente, buscándole la forma de que Argentina no entre en default con el Fondo Monetario Internacional. Pero acá hay un tema concreto, Jorge. Sí. El ministro de Economía, en su carácter de ministro y de precandidato a presidente, tendría que definir muchas cosas. Yo le pediría al ministro de Economía que empiece a bajar el déficit fiscal, que devalúe, que haga algunos ajustes para no dejarle al nuevo gobierno toda la carga política, económica y social que tiene que hacer, con los ajustes, con todo lo que corresponde, con lo que hay que hacer para poder empezar a construir un país serio, un país normal, un país que todos vamos a estar pasando. Así que yo le pediría al ministro que, si actúa como ministro, tendría que empezar a hacer ya los ajustes para no comprometer demasiado al próximo gobierno. Pero como no le conviene hacerlo como precandidato a presidente, está dejando de hacer todos los ajustes para que gane o por lo menos tenga chances en las próximas elecciones. Así que realmente esta doble candidatura le está haciendo muchísimo mal al país, y por supuesto este aumento de la inflación, estos procesos que estamos teniendo sin ir más lejos del dólar, de los 17 tipos de dólares que en donde benefician a determinados sectores y perjudican a otros, doble juego del dólar, para el dólar comercial y el dólar blue, que como no hay dólares, las importaciones se están haciendo al dólar blue, y bueno, las exportaciones se están haciendo al dólar comercial, menos las retenciones. O sea, realmente es lamentable el estado que en este momento tenemos el país, y bueno, el país ya está devastado. Por eso son las propuestas que se están haciendo, y obviamente las críticas que le estoy haciendo en este momento al gobierno, especialmente al ministro de Economía y al precandidato a presidente. Varias cosas para apuntar. La primera, pedir que este gobierno, en cabeza de Massa, prolijen la situación, sean ordenados para efectuar una posible transición y demás, es pedir peras al olmo. Así que ni siquiera hay que desgastarse ya en eso. Y respecto al tema del impuesto al cheque o créditos y débitos bancarios, como se suele decir también, este es un impuesto que, por lo menos en mi opinión, acaba de dar Julio Moreno la suya. Yo coincido con él en que simplemente es un parche, que no es una solución de fondo. La verdadera solución de fondo tendría que ser dar de baja ese impuesto. Absolutamente darlo de baja. Más allá que sea coparticipable en una parte, todo, darlo de baja. Es un impuesto distorsivo y regresivo que se impuso vía caballo en la época de la hiperinflación, no estamos hablando allá por el año 2001, y que fue simplemente puesto por 90 días. Después lo prorrogaron por otros 90 días y así por un año, y lo tenemos vigente hasta el día de hoy. Eso es para que vean la peligrosidad del Estado y de los gobiernos que hemos tenido como administradores del Estado, la mentira con la que siempre engañaron al pueblo. Y nosotros como tarados que aceptamos eso. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo de lo que también fue momentáneo y que sin embargo se quedó en el tiempo, es el impuesto a los bienes personales, que también había nacido en forma circunstancial, momentánea, temporal, y sin embargo lo arrastramos hasta nuestros días. Otro impuesto distorsivo, porque todo lo que uno adquirió ya pagó un impuesto, y sin embargo tiene que volverlo a pagar, ¿no? Bueno, entonces esas serían las soluciones de fondo, eliminarlos de cuajo. Pero sin embargo el gobierno, no lo va a hacer por múltiples razones. Las dio Julio Moreno, coincido absolutamente con todo lo que ha dicho, pero además hay que poner en el tintero que este gobierno necesita financiarse, nada le alcanza porque gasta y gasta mal. Entonces, necesita, ¿qué va a dar de baja? Un impuesto que es una fuente de recursos, no lo va a hacer. Entonces, claramente estamos perjudicados con esto,
que también lo dijo Julio Moreno, es simplemente una medida electoralista, destinada a buscar un efecto electoral, pero nada más, ¿no? Ese es el tema. Sí. ¿Querías decir algo, Julio? Sí, quería decirte algo. Esto es respecto a los préstamos que estamos teniendo, que lamentablemente estos préstamos de dólares, primero los préstamos que nos van a dar el Fondo Monetario, yo creo que ya están muy encaminadas las negociaciones, porque el Fondo tampoco quiere que Argentina entre en default, o sea, nos van a prestar la plata que tendríamos que pagarle a ellos mismos, o sea que en definitiva no la vamos a ver. Pero es tanta la necesidad de dólares que tiene, en este caso el gobierno, el ministro, que van a pedir, o sea, se está utilizando el swap de China para pagar importaciones porque tampoco hay dólares, pero por otro lado, la cantidad de dinero que se está gastando, que hay un término que realmente me pone los pelos de punta, que hablan de reservas negativas. O sea, no hay reservas negativas, hay o no hay reservas negativas cuando hablan de que estos famosos compras que está haciendo el gobierno de los dólares a los inversores, para que no siga subiendo tanto el dólar, porque lo están usando como ancla de inflación. Y eso, estos préstamos, los vamos a tener que pagar entre todos, pero no lo vamos a ver, Jorge, en puentes, en edificios, en hospitales, en escuelas, etcétera. Así que realmente esta política de pagar unas tasas de intereses altísimos por los títulos públicos para que esa plata no se vaya al dólar y obviamente haya una corrida bancaria, que tampoco sirve, y no nos sirve en este momento al gobierno, pero están haciendo todas medidas preelectorales cuando en definitiva este gobierno ya tendría que empezar a trabajar con ajustes serios y pedir plata, pero no para la especulación financiera, sino para construir, y porque la verdad esto es plata que se pide y es deuda, y esa deuda la vamos a tener que pagar entre todos nosotros, Jorge. Así es. Bueno, la otra pregunta que quería hacerte, estás intentando ser candidato a diputado nacional, ¿verdad? Vas en segundo término en una lista que representa a Milei, vas con una concejal, tengo entendido, en segundo término, ¿verdad? Sí, positivo. Alfredo Olmedo está como candidato a el Parla Sur. Emilia Orozco va como diputada en primer término, yo en segundo, y por supuesto apoyando a Javier Milei como candidato, o sea, precandidato, y ahora después de las PASO sí quedaríamos como candidatos en ese espacio. Así que, bueno, trabajando creo que yo puedo aportar muchísimo, y después, por supuesto, las posturas de Milei, la postura que la está apoyando muchísima gente, porque están buscando un cambio, gente distinta, posturas distintas. Estos gobiernos ya lamentablemente han fracasado, el país está en un caos, no hay seguridad, no hay estabilidad, no hay confianza, los jóvenes están pensando en cómo hacer para ir a un lugar, un país normal. Entonces, todas esas cosas se tienen que hacer, y creo que en este momento el espacio de Javier Milei va a ser el espacio que va a poder lograr estos cambios. Por supuesto no van a ser de un día para otro, pero sí ir avanzando con una postura, una impronta distinta de los países, de los gobiernos y de los candidatos que ya han fracasado en sus distintas gestiones. Así que muy contento con esta oportunidad que me dieron. Ahora, ¿eso significa que ustedes se pagan su propia candidatura? Mira, yo no aparté un peso, a mí en ningún momento me vinieron a decir que hay que poner tanto, no hay que poner tanto. A mí me buscaron porque soy un economista que obviamente te puedo aportar muchísimo, pero acá el que está aportando en Salta es Alfredo Olmedo. Yo en principio no aporté absolutamente nada. Sí, estoy trabajando en proyectos, estoy trabajando en planes de gobierno, estoy trabajando en lo que uno conoce, pero aportar dinero no estoy aportando en absoluto, ni tampoco me lo pidieron. Así que desecha esa postura de que no cobraron, porque obviamente le están buscando algún tipo de problemas, algunas denuncias que se están haciendo, y bueno, la prensa y algunos candidatos también les interesa que se caiga Milei, y hacen denuncias, hacen cosas que le van en detrimento, pero creo que de alguna manera le ha servido porque está levantando mucho más en las encuestas. Así que te diría, Jorge, para
para tranquilidad mía y de toda la gente, de que en ningún momento me llegaron a decir ni a insinuar ningún tipo de gasto. Bueno, pero de cualquier manera tampoco es malo lo que dice Milei. Milei dice que cada uno se pague su candidatura, me parece correcto, ¿no? Cada uno tiene que solventar de su propio peculio lo que significa una candidatura. ¿Por qué razón la tendría que hacer el propio Estado? ¿Oh? Bueno, esa es la diferencia. Lo vemos en los carteles, lo vemos en todos lados, que lo está financiando otras campañas. Obviamente no es mala que cada uno que aporte, pero también el caso nuestro, darle la posibilidad, en el caso de Emilia, una mujer joven, que en definitiva tiene una militancia, un trabajo muy fuerte, ya lo demostró como concejal, y creo que es un poco la oportunidad de que la gente confíe en la militancia, confíe en un partido político que le está dando la oportunidad y no siempre son los mismos. Así que realmente te digo, coincido, obviamente una campaña no es gratis, pero en caso de Salta, acá la campaña la está pagando Alfredo Olmedo. ¿Están recorriendo la provincia? Sí, estamos recorriendo muchas provincias, mucho de la provincia. Estuvo Emilia en Tartagal, en Salvador Massa, y bueno, estamos tratando de repartirnos distintos municipios y distintas ciudades acá en la provincia, así que sí estamos caminando bastante, Jorge. Perfecto, bueno, muy bien, espero que les vaya bien, sobre todo a vos, Julio, porque evidentemente el Congreso Nacional ganaría con la incorporación de un hombre de la capacidad de Julio Moreno. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias, muy amable, Jorge. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Julio Moreno, economista y candidato en segundo término a diputado nacional por La Libertad Avanza.